Muy buenos días. Quiero agradecerles a nombre del IPE su presencia hoy, a ustedes que nos ven a través del Zoom, a través de las redes sociales también. Quiero dar la bienvenida también a nuestros panelistas y presentadores, a Víctor Fuentes, que es gerente de políticas públicas del IPE, a Saúl del Real, que es director de soberanías de Fitch, y a Whitney Miñán, que es editora de Economía de Gestión y que va a encargarse de moderar esta sesión. Eh, yo voy a darle el pase a Winnie en breve. La idea es que puedan hacerlas, va a haber un par de presentaciones, luego se va a abrir a un momento de preguntas, ¿no? Así que ya Winnie seguro los irá recordando que pueden ir registrando sus preguntas en la sección ahí abajo de preguntas y respuestas del mismo Zoom. Y yo para cerrar quiero, agradecerles nuevamente, contarles que la idea es que estos espacios que el IPE va desarrollando cada trimestre, eh, digamos, tienen el propósito de poder dar el alcance a toda la ciudadanía, a todas las personas interesadas, a periodistas, a académicos, desde una perspectiva, desde la perspectiva del IPE, de cómo va evolucionando nuestra economía. Así que creemos que ahí vamos democratizando un poco la información acerca de estos importantes temas, ¿no? Así que sin más, Winnie, te doy el pase. Muchas gracias a todos nuevamente. Gracias, Carlos. Espero que estén todos y todas muy bien el día de hoy. Bueno, como ya presentó Carlos, yo soy Whitney, editora de Economía de Gestión, y creo que Víctor y Saúl no necesitan presentación. Tenemos a Lipe y a Fitch Rating para hablarnos el día de hoy y sobre todo hacer digamos, creo que hoy es importante hablar de las perspectivas de Perú, porque venimos de este año de recesión, ¿no? Del 2023 de recesión. Entonces, Víctor nos va a comentar un poco sobre lo que se espera para este año, que tenemos rebote, y para probablemente de mirada al 25, un año preelectoral, como todos y todas recordamos, ¿no? Y tenemos a Saúl, que por supuesto nos hablará sobre esta nota que se le pone al país, ¿no? A esta calificación. ¿Y qué tantos factores positivos y negativos tenemos en el análisis? ¿Cómo están, Víctor, Saúl? Y Víctor, adelante para que puedas empezar tu presentación. No se olviden de poner sus preguntas, que las vamos a estar leyendo hacia el final, para que puedan tener todo muy claro a la hora que estén viendo las ponencias. Así que empecemos, Víctor. Muchas gracias, Whitney. Buenos días con todos. Saúl, Carlos, muchas gracias. Un segundito, por favor, para compartir mi pantalla. Mm, ¿Me podrían confirmar que se ve correctamente? Sí, se ve perfecto. Ok, perfecto. Muchas gracias. Listo. Ok. Como mencionaba Carlos, para nosotros en el IPE es importante poder discutir la evolución de la economía y de nuestras perspectivas para los siguientes meses, ¿no? De manera que todos podamos tener un mejor entendimiento de lo que está pasando con la economía y cómo a partir de tener más y mejor información poder tomar también mejores decisiones. Digamos, y vamos a empezar esta presentación mirando un poco el panorama de los 6 primeros meses, ¿no? Con la información que tenemos a la mano. La economía peruana ha continuado recuperándose en el segundo trimestre del 2024, nos podemos ver en el gráfico de la izquierda, ¿no? Las barritas de crecimiento anual por trimestre, y llegó a crecer 3.6%. Es la cifra más alta en 2 años. La aceleración estuvo concentrada principalmente en los meses de abril y mayo, con tasas de crecimiento alrededor de 5% por el rebote de los sectores primarios, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahora, si bien el dinamismo económico se ha moderado en junio, las cifras adelantadas indican que el crecimiento de julio se ubicaría entre 2.5 y 3%. Ahora bien, es importante notar que una parte importante, una parte no menor del crecimiento económico del 2024, tiene una base más fácil por la caída del 2023 durante los 4 trimestres consecutivos, ¿no? Teniendo un impacto más negativo durante el tercer trimestre del 2023. Entonces, digamos, en la medida en que tenemos una base más baja,
una parte del crecimiento económico del 2024, digamos, es más sencillo. En ese sentido, ¿no? Es importante notar en el gráfico de la derecha, ¿no? Esta vez mirando el crecimiento promedio de los últimos 12 meses, ¿no? También conocido como el crecimiento anualizado, que hemos pasado el bache. Digamos, la economía peruana, después del cuarto trimestre del 23, empieza a recuperarse, ¿no? Pero todavía está lejos de alcanzar los niveles de crecimiento promedio de los últimos 10 o 20 años, más pegados al 4 o 5%. E incluso se ubica por debajo, digamos, de nuestros pares de la región, ¿no? En general, el Perú ha perdido su brillo y ya no va a liderar el crecimiento de América Latina y el Caribe. Ahora, digamos, miremos digamos, la evolución del crecimiento por sectores y después por el tipo de gasto. En el gráfico de la izquierda vamos a poder ver buena parte del crecimiento primario, de actividades primarias, ¿no? Y vamos a ver que está fuertemente vinculado al rebote de pesca, ¿no? Creciendo a triple dígito, y del agro, creciendo a 8% durante el segundo trimestre del 2023, junto a una mejora de los sectores vinculados al consumo que han dado soporte a esta recuperación, ¿no? Digamos, las condiciones climáticas más favorables a sectores primarios como el agro y la pesca, ¿no? Y la industria vinculada al procesamiento de pescado, ¿no? Digamos, nos explican un poco esta dinámica, ¿no? En el caso del agro hay que digamos, ver que el LIPO es mucho más claro en abril del 2024, ¿no? De productos orientados al mercado interno, ¿no? Digamos, mejores condiciones hídricas favorecieron cultivos como papa, la producción llegó a crecer más del 70%, incluso alcanzando niveles récords en regiones como Puno, ¿no? Y ello contrarrestó claramente la debilidad de la actividad agroexportadora que, digamos, del 2023 en productos como, por ejemplo, uva, mango, aceitunas y café, ¿no? Visto por el lado, ¿no? Vamos a ver que, digamos, la contribución al crecimiento de esas barritas, ¿no? Venían siendo soportadas en el 2024 por el gasto público, en este caso estamos mirando tanto consumo público como inversión pública, y empieza a cambiar, ¿no? La barrita amarilla, ¿no? El gasto privado, compuesto por consumo privado y por inversión privada, empieza a contribuir nuevamente de manera positiva en el 2024. Pero aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Si bien el gasto privado ha dado soporte al crecimiento económico en el primer semestre del 2024, gran parte de o la totalidad de esa recuperación está vinculada a consumo privado. Y eso se debe a que la inversión privada creció 0% en el primer semestre del año, ¿no? Y eso era, digamos, eso es bastante menos de lo que esperábamos. Nosotros esperábamos un crecimiento alrededor de entre 2 y 3%. Y acá vamos a ver retrocesos en inversiones residenciales, vemos que están fuertemente correlacionados al consumo de despacho de cemento, ¿no? Vamos a ver que en el gráfico de la izquierda dejan de caer, pero todavía no pasan al tramo positivo, ¿no? Mientras que las importaciones de bienes de capital, otro indicador adelantado de la inversión privada, sigue mejorando. En general, la debilidad de la masa salarial, ¿no? Las altas tasas de interés hipotecarios y los menores recursos presupuestarios por incentivos públicos como el bono al buen pagador han afectado a las inversiones residenciales. Del lado del consumo privado, sí vamos a ver una aceleración mucho más clara, ¿no? El consumo privado habría crecido en 2.3 al cierre del segundo trimestre, y eso, digamos, si hacemos analogía con los sectores vinculados, ¿no? Vamos a ver también una recuperación de servicios y comercio. El PBI para julio, mirando un poco más datos adelantados, habría crecido 2.7%, principalmente, digamos, vinculados a una mejora tanto de consumo como de construcción. Y acá hay que ser, digamos, enfáticos en que, digamos, la mayor liquidez de los hogares de los retiros de AFP también estaría impulsando el consumo y la construcción. Y la inversión pública también habría registrado un incremento fuerte de alrededor de 33%. En ese sentido, okay, vamos a ver que esta recuperación de la economía en el primer semestre del año, ¿no? Todavía, digamos, tiene algún tipo de rezago en el enganche sobre la recuperación del empleo, ¿no? Que solo creció
el empleo total en el gráfico de la izquierda, ¿no? El empleo total, las barritas verdes, en agregado el empleo total solo ha crecido 0.6% en la primera mitad del año, ¿no? Y se ha desacelerado ligeramente entre el segundo trimestre y el primer trimestre. Vemos cómo pasa de 0.8 a 0.2%. Y es, digamos, está fuertemente vinculado a esta recuperación del empleo. Vamos, crecer de manera positiva ya es un cambio importante frente a la caída de los 4 trimestres en el año pasado del empleo total, ¿no? Fíjense que las barritas verdes están en negativo, ¿no? Y esta recuperación del empleo está vinculado a consumo, principalmente de comercio, mientras que todavía vemos caídas del empleo en el sector agrícola. Ahora, es importante notar que si el empleo formal está creciendo más que el empleo total, estamos viendo un lento regreso de puestos de trabajo formales, consistente con un panorama económico más positivo que en el 2023, pero todavía de manera frágil, ¿no? En general, en la medida en que el dinamismo económico empiece a jalar también al dinamismo del mercado laboral, ¿no? Eso va a seguir acelerando la evolución de los ingresos nominales, que está en el gráfico de la derecha, la línea amarilla. En la medida en que tengamos una inflación controlada, que ya dejó de ser la principal preocupación para el país, va a facilitar la recuperación de la capacidad del gasto de los hogares, que se ubica al cierre del segundo trimestre 6% por debajo de los niveles prepandemia. Digamos, esto digamos, debería volver a impactar sobre un mayor dinamismo del consumo privado para la segunda mitad del año también. Ya pasando a lo que esperamos ver en este segundo semestre, ¿no? Digamos, existen condiciones favorables que van a impulsar el gasto privado, tanto el consumo, ¿no? Digamos que se ha visto favorecido por retiros extraordinarios de AFP, una inflación ya controlada y mejores expectativas para la familia, ¿no? Y también a la inversión privada, ¿no? A la izquierda podemos ver cómo después de casi 3 años de expectativas sobre la economía, a 3 meses, ¿no? El principal indicador adelantado de inversión privada ha vuelto al terreno optimista, y esto también nos adelanta, nos indica que esto va a repercutir sobre una inversión privada que se recupere durante el segundo semestre del año, ¿no? La finalización, por supuesto, de grandes proyectos de infraestructura también va a ser positivo para un mejor crecimiento de la economía y de otros sectores, ¿no? Digamos, si miramos en el gráfico a la derecha las expectativas a 12 meses, tanto para los consumidores como para las empresas, vamos a ver que, digamos, hay una consolidación, ¿no?, un poco más clara de las perspectivas hacia adelante. Sin embargo, no debemos perder de vista que el próximo año tenemos un año electoral, y eso va a añadir una cuota de incertidumbre importante. En este contexto, ¿no?, en el IPE mantenemos nuestro pronóstico de crecimiento del PBI de 3% para el 2024 y de 2.8% para el 2025, ¿no? Pero hay cambios importantes en los drivers de ese crecimiento, ¿no? Podemos ver en la tabla la columna del 2023, después 2 columnas para el 2024, teniendo primero la estimación que teníamos para junio, para el trimestre previo, y la que tenemos ahora, ¿no? Y si bien el crecimiento del PBI se mantiene en 3% estimado para este año, hay un cambio importante, ¿no? Fíjense que el consumo privado se acelera ligeramente de 2.3% a 2.5%, ¿no? La inversión privada, ¿no?, se ajusta, ¿no?, de 2.7% a 1.6%, ¿no? Y la inversión pública pasa, digamos, de 5.4% a 12%. Es decir, esperábamos hace 3 meses que el crecimiento de la inversión pública sea más bajo de lo que pensamos ahora, ¿no? Entonces, digamos, si bien hay factores que contribuyen hacia un ajuste mayor, como por ejemplo un mayor inversión pública, un mayor consumo privado, ¿no?, el ajuste que ha tenido la inversión privada, sobre todo en el primer semestre del año, nosotros esperábamos que tuviera un crecimiento positivo. Finalmente no creció, que tuvo un resultado de 0%, ¿no? Digamos, compensa estas perspectivas, ¿sí?
Para el 2025, nuevamente mantenemos nuestras perspectivas de crecimiento de 2,8%, pero, digamos, sí creemos que va a haber algo más de incertidumbre en la medida en que el año electoral va digamos, podría significar algunas decisiones, retrasar algunas decisiones de inversión en algunos agentes económicos. Eh, por el tipo de gasto, ¿no? Es importante notar que, fíjense que en la última fila, ¿no? Gran parte del crecimiento que esperamos de 3%, antes pensábamos que estaba un poco más vinculado a gasto público que a gasto privado, pero en la actualización, ¿no? Vemos que ahora va a estar mucho más vinculado al gasto público que al gasto privado, ¿no? Digamos, esa relación que había entre el aporte del gasto público un poco más equiparable al gasto privado, hoy creemos que va a ser un poco más fuerte ese crecimiento del gasto público. Y esto, si bien tiene implicancias positivas, ¿no? Vamos a ver en un siguiente slide, ¿no? Que también va a implicar desafíos y retos importantes. Si bien, digamos, volver a crecer a tasas positivas es importante, ¿no? Hay que reconocer que la brecha todavía es muy grande. En el gráfico de la izquierda vamos a ver la evolución del PBI de los últimos promedio 12 meses, ¿no? Digamos, en un horizonte de mediano plazo, ¿no? Y si bien la línea azul oscura, ¿no? Nos muestra la evolución del PBI observado, el PBI real, ¿no? Y el impacto que ha tenido la pandemia, ¿no? Mientras que la línea de tendencia prepandemia, que es esta línea punteada celeste, ¿no? Podemos ver que después de la pandemia no hemos recuperado esa senda de crecimiento prepandemia, ¿no? Y si bien hacia finales del 2022 parecía que, perdón, hacia finales del 2021 parecía que volvíamos a recuperar esa senda de crecimiento, ¿no? Desde entonces hemos entre, digamos, conflictos sociales, fenómenos climáticos adversos y, por supuesto, el clima de incertidumbre política han afectado estos resultados económicos y hoy estamos 7% por debajo del nivel que hubiéramos alcanzado de no haber experimentado la pandemia. Eh, y además es importante notar que, digamos, no solamente estamos 7% por debajo, sino que esa brecha no está cerca de cerrarse, ¿no? Mientras que en otros países ya están por encima de la tendencia o alrededor de esa tendencia, nosotros todavía estamos lejos, ¿no? Eh, eh, y eso, digamos, guarda un poco de relación con el gráfico de la derecha, ¿no? Digamos, el crecimiento del PBI potencial se ha ajustado muchísimo en los últimos 15 años, casi que a un tercio, ¿no? Después del 6,7% en el 2008, hoy esperamos un crecimiento potencial de 2,5%, ¿no? Y esto resalta la necesidad de implementar medidas que aumenten la competitividad y la productividad. Para los próximos 5 años, el Perú no lideraría el crecimiento económico de la región, ¿no? Y en la medida en que la proyección de crecimiento esperado se ha ido ajustando en los años recientes, es posible que el crecimiento efectivo todavía sea más bajo aún, ¿no? Entonces, digamos, es importante volver a crecer 3%, que es lo que proyectamos en este momento en el IP, definitivamente, pero los retos todavía son muy enormes en la medida en que necesitamos tasas de crecimiento más altas para generar empleo y, por supuesto, para volver a reducir el nivel de pobreza en el país. Por último, pero no menos importante, digamos, así como hace algunos meses era claro que el principal problema en el Perú económico estaba vinculado a la inflación, hoy el déficit fiscal es el principal problema económico en el país. De todos los posibles desequilibrios macroeconómicos que podría gatillar la pérdida del grado de inversión, el único riesgo real es el del déficit fiscal, ¿no? Y en julio, ¿no? El déficit fiscal se mantuvo en alrededor del 4% del PBI por tercer mes consecutivo. Si miramos, digamos, esta desagregación, ¿no? En el gráfico de la izquierda de cómo se compone ese déficit fiscal, ¿no? Vamos a ver que, digamos, si bien el gasto total, digamos,
parece tener una perspectiva, una tendencia ligeramente positiva hasta el cierre del segundo trimestre del 24, ¿no? Los ingresos corrientes sí mantienen esa tendencia negativa, ¿no? Consistente con, digamos, todavía los efectos de un crecimiento económico bajo en el 2023, ¿no? Y una recuperación todavía frágil. Y un gasto, digamos, si circunscribimos el gasto no financiero, todavía digamos, estable en lo que resta del año, ¿no? Nosotros estimamos que los ingresos tendrían que crecer 13% lo que resta del año y los gastos tendrían que caer más de 2% entre agosto y diciembre para cumplir la regla fiscal de 2.8% al cierre del 2024. La última vez que logramos tasas de crecimiento de ingresos públicos tan altos fue en 2010, cuando el PBI crecía 8%. Entonces, nosotros no creemos que no creemos que vayamos a cumplir la meta del déficit fiscal este año, ¿no? Y esto en la práctica va a significar, a partir de lo que se ha expuesto en el marco económico multianual, trasladar la responsabilidad de la consolidación fiscal para el siguiente gobierno. Ahora, estas perspectivas sobre el déficit fiscal también hay que reconocer, ¿no? Digamos, dos puntos. Por una parte, parten de algunos supuestos más optimistas, ¿no? De los que uno podría finalmente evidenciar con los datos, ¿no? Es decir, comparar lo que esperaba el MEF en el marco económico versus lo que finalmente ocurrió, ¿no? Hay que mencionar dos puntos. Por una parte, el MEF ha subestimado, digamos, consistentemente el crecimiento del gasto en personal, ese gasto duro, ese gasto corriente que una vez que sube no se baja, pero también y al mismo tiempo ha sobreestimado el crecimiento del PBI, ¿no? Entonces, un escenario en el que sobreestimamos el crecimiento del PBI y por lo tanto a partir de ello los ingresos, y subestimamos los gastos, sobre todo los gastos duros, los gastos corrientes, digamos, ese desequilibrio puede afectar, la consolidación fiscal para los siguientes años. Y ese finalmente es el principal reto económico para el Perú en el 2024, pero también, sobre todo, para los siguientes años hacia adelante. Muchas gracias. Víctor, buenísimo. Y creo que ya incluso están llegando algunas preguntas porque, claro, tienes una previsión de 3% para este año, pero que esconden pues una inversión privada de apenas 1.6, ¿no? Pero bueno, vamos con las preguntas al final. Ahorita tenemos a Saúl. Saúl, adelante y dinos cómo ves el tema con tu exposición, cómo ves la calificación para el país. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a IPE y a Gestión. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Creo que Víctor me va a ayudar a proyectar la presentación. Gracias, Víctor. Si pasamos a la próxima lámina, por favor. Gracias. Bueno, para empezar, quiero desglosar un poco nuestro modelo soberano para aquellos que aún no lo conocen. El modelo contempla dos componentes, el cuantitativo y el cualitativo. En la parte cuantitativa tenemos 4 pilares, como pueden ver en la gráfica. El pilar más importante es el estructural, ya que el peso de este es casi 54% del modelo. Y aquí vemos los temas como la gobernanza y el PIB per cápita, por ejemplo. Los otros 3 pilares incluyen el macroeconómico, finanzas públicas y finanzas externas. En la parte cualitativa, realmente empleamos un análisis más subjetivo que está diseñado para ajustar los factores que no se están reflejando bien o no se reflejan en el modelo. Y para Perú, el modelo soberano nos produce un output que es equivalente a W+. Sin embargo, ahorita estamos empleando 2 ajustes positivos y el conjunto de estos nos dan una calificación de BBB, que es lo que es la actualidad. El primer ajuste positivo es para el pilar macroeconómico. Aquí tratamos de compensar el deterioro en el modelo que fue impulsado durante la pandemia, incluyendo el crecimiento del PIB y también la inflación. En teoría, este
este ajuste no es estructural, es temporalmente y va a la mano con, con la normalización de esta volatilidad en el tiempo. El segundo ajuste es realmente para las finanzas externas, que refleja una sólida posición de liquidez de Perú en relación con la triple B. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Gracias. Como podemos ver en la gráfica de la derecha, la calificación soberana para Perú ha estado bajo presión en los últimos años. En el 2021 rebajamos la calificación de Perú a triple B, de triple B más, y un factor principal de esta acción fue la erosión continua en el tiempo del balance soberano, como resultado de una serie de shocks que se aceleró durante la pandemia. Esto estaba resultando en niveles más altos de deuda y también el uso de colchones fiscales. También estábamos viendo una desaceleración en el crecimiento económico que estaba siendo impulsado por el deterioro de la estabilidad política. Recientemente, en octubre del año 2022, revisamos la perspectiva de Perú a negativa desde estable, y esto fue impulsado por un continuo deterioro en la estabilidad política y la efectividad del gobierno. Nosotros creemos que una gobernanza débil podría continuar afectando el crecimiento y las perspectivas fiscales en Perú con relación a los pares del país. Si pasamos a la próxima lámina, por favor. Bueno, aquí podemos ver en la gráfica de la izquierda que el debilitamiento de la gobernanza en Perú empezó hace varios años y ahora está muy por debajo de los pares. Desde el 2018 han habido 6 presidentes, 3 congresos y 150 reorganizaciones de gabinete, y esto incluye 11 ministros de finanzas. Esto ha impulsado otra vez el deterioro en la estabilidad política y efectividad del gobierno. Si pasa, en la próxima lámina podemos ver que la dinámica actual sigue siendo desafiante en el país, y esto está generando una alta incertidumbre política. El gobierno de Dina Boluarte tiene un mandato débil con una aprobación del 6% y no cuenta con una bancada en la Asamblea Nacional. Su gobierno sigue atrapado en un balance frágil con la Asamblea, que también tiene una aprobación baja. Sin embargo, Boluarte ha recibido apoyo para gobernar del Congreso. Y a pesar de este estancamiento, el Congreso también ha podido pasar varias reformas este año. Dada esta situación, nuestro caso base es que Boluarte se mantenga en el mandato hasta el 2026, pero existen riesgos a medida de que se acerquen las elecciones. En la próxima lámina, y en línea con lo que hemos estado escuchando de parte de IPE, después de la contracción del año pasado, también estamos esperando que la economía crezca a 2, bueno, un poco menos que el 3% que IPE acaba de anunciar, pero nosotros vemos 2.8% este año, y similarmente vemos una recuperación del gasto privado, pero más que nada que creemos que va a ser impulsado por el gasto público. La inversión privada, como mencionó IPE, se ha demorado más de lo esperado para recuperarse, pero los índices de confianza empresarial se han estado mejorando, entonces pudiera haber una recuperación en los últimos meses del año. Si pasamos a la próxima lámina. Lo más notable en el tiempo, como IPE también mencionó, es que hemos visto un deterioro en la tendencia de crecimiento en los últimos años, debido a menor inversión y también un débil crecimiento de la productividad. En el pasado, el ruido político no había afectado el crecimiento económico en el país, pero desde el 2018, como podemos ver, el crecimiento ha pasado de un 4,4% a un esperado 2,5% después de este año.
Bueno, sí esperamos que Perú siga beneficiando de la demanda global de metales necesarios para la transición energética, nuevas fuentes de demanda debido a la inteligencia artificial y los centros de datos, pero persisten desafíos que podrían seguir obstaculizando la inversión privada, como una alta incertidumbre política y un aumento en la percepción de inseguridad. En la próxima lámina, ah, y en línea con los comentarios de IPE, las cuentas fiscales siguen siendo muy importantes para la calificación de Perú. Y hemos visto que se recuperaron fuerte en 2021 y 2022, pero la posición fiscal de Perú comenzó a deteriorarse el año pasado y esto continúa este año. Hemos visto que el gobierno ha implementado políticas fiscales más flexibles para apoyar la recuperación económica en medio de esta incertidumbre política. Ah, pero esto también nos da una señal, como hemos estado escuchando, que es probable que el gobierno no cumpla su meta fiscal este año por segundo año consecutivo. Nosotros proyectamos un déficit un poco más alto que al de IPE, un 3,4% del PIB, y esto se compara con la meta del gobierno de 2,8%. Igual que a IPE, esperamos que los ingresos se recuperen, pero no prevemos recortes del gasto para cumplir las metas fiscales, como se han anunciado en Chile y en Colombia. También vemos riesgos y estos se derivan del potencial de apoyo a Petroperú. A mediano plazo, creemos que los déficits podrían mantenerse sobre el 2%, cerca del 2 y el 3% del PIB. Y estos niveles de déficit implican que la deuda del gobierno general como porcentaje del PIB se ubicará cerca del 34% para el 2026. Y esto todavía es favorable a comparación a la mediana esperada del 58% para el 2026. Pero la deuda al PIB ha crecido mucho desde la pandemia a pesar del uso de colchones fiscales. Otras métricas de deuda, como la deuda de moneda extranjera del gobierno general con respecto al total, también ha aumentado mucho desde el 2019, en medio de la contracción de los mercados de capital locales después de varios retiros. Y podemos ver en la gráfica de la derecha que ahora está muy por encima de, de los pares. Podemos ver en la siguiente gráfica que la posición externa de Perú continúa siendo sólida. La balanza de la cuenta corriente ha mejorado mucho desde el 2022, después de alcanzar niveles de déficit más altos durante la pandemia. Esperamos que la cuenta corriente registre un surplus de 0,4% este año debido a mejores términos de intercambio y una demanda interna más lenta. Creemos que la posición de liquidez externa del Perú es una fortaleza en relación con la mediana BBB y ayuda a mitigar las vulnerabilidades que surgen de la alta dependencia de commodities. Las reservas internacionales a finales del 2023 de cerca de 71 mil millones de dólares respaldan un elevado índice de liquidez externa del 245%, que sigue estando muy por encima de la mediana BBB del 128%. En la última lámina, aquí incluye algunas sensibilidades para la calificación. Y como mencioné, la calificación está negativa hace casi 2 años y en general tratamos de resolver una perspectiva dentro de 24 meses, entonces estamos un poco cerca de este análisis. Y lo que pudiera resultar, hay 3 cosas que pueden gatillar la rebaja de la calificación. Si vemos que hay una evidencia de la dinámica política que sigue o que está afectando la recuperación económica, o si hay mayores caídas en la gobernanza, o si hay una flexibilización material en la política fiscal que conduzca a un aumento en la deuda del gobierno general al PIB. Sin embargo, podemos normalizar la calificación y mantenerla en BBB
si hay una recuperación sostenida en el corto y mediano plazo, si continúan habiendo políticas fiscales prudentes que mantengan la deuda relativamente estable al PIB o si hay una reducción en riesgos políticos. Con esto concluyo mis comentarios y podemos responder preguntas. Gracias. Saúl, muchas gracias. Víctor, a ti también, por supuesto. Entonces, ya tenemos algunas preguntas y yo por mi parte también tengo muchas otras más, pero vamos a empezar con las que nos mandan aquí. Y de repente, Víctor, tú hablabas sobre, claro, y lo veíamos en la gráfica, ¿no? Una inversión privada que va a crecer 1.6 este año, bastante limitado después de haber caído el año pasado, y tampoco que le vaya muy bien el próximo año, ¿no? Sin embargo, tenemos en la contraparte que la parte pública es la que está sosteniendo. Entonces, aquí preguntan que si el aumento del gasto público y del consumo privado no son un peligro en medio de una ausencia clara de una inversión privada, ¿no? ¿Cómo leer estos números y qué riesgos nos llevan a tener una inversión privada tan limitada? Gracias, Whitney. Una pregunta muy interesante, digamos, creo que hay que tomar en cuenta dos factores. El primero es que no solamente es importante crecer, sino los drivers del crecimiento, ¿no? Entonces, crecer en función a gasto público, a consumo público o incluso a consumo privado no es sostenible en el tiempo, no va a generar esos empleos, esos mejores empleos que permitan mejores salarios y por lo tanto reducir la pobreza, ¿no? Es clave reactivar la inversión privada para volver a tener tasas de crecimiento más altas, pero que estas además generen ese circuito económico positivo, ¿no? A partir de más empleos, nuevos emprendimientos, ¿no? Y más salarios, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la inversión privada acá es el elemento clave y está siendo, digamos, no se le está dando toda la importancia que debería tener, ¿no? Digamos, nos hemos conformado un poco con crecer y no necesariamente con la calidad del crecimiento. Solo agregarle, Víctor, ¿qué factores están influyendo para que los inversionistas no tengan ese ánimo? ¿No son netamente políticas y de gestión que sienten que faltan de parte del gobierno o es algún contexto, sobre todo en un contexto positivo de la parte internacional, ¿no? ¿Cuál es el factor que los está frenando? Digamos, hay aspectos, digamos, variados, ¿no? Digamos, están los más grandes, como por supuesto el riesgo político y toda la incertidumbre que hay alrededor de poder hacer una inversión grande o no, y cómo estos proyectos emblemáticos, una vez que salen, así como en el caso del puerto de Chancay y finalmente la puesta en operaciones la ampliación del aeropuerto de Jorge Chávez, ¿no? Que genera estos encadenamientos alrededor para jalar otras inversiones. Lo mismo ocurre cuando no sale un proyecto grande, ¿no? Se dejan de encadenar esos otros sectores que permitan jalar otros proyectos, ¿no? Entonces, digamos, la incertidumbre política y que no salgan todos los proyectos que tendrían que haber salido cuando les tocaba, ¿no? Pasa factura sobre el crecimiento económico. Pero también hay otro tipo de factores que vienen limitando la inversión privada. Digamos, en la medida en que la inversión privada que se ha paralizado, que ha caído o que no ha crecido, ¿no? No solamente es inversión privada grande, sino también inversión privada mediana y pequeña, ¿no? También hay regulaciones desde, digamos, fiscalizaciones municipales, digamos, digamos, van afectando el crecimiento de las empresas, ¿no? Hasta regulaciones un poco más grandes como, digamos, los regímenes laborales de la Agenda 19 del ministro Maraví, o que todavía tengamos problemas con nuestros regímenes tributarios, ¿no? Entonces, digamos, en general, digamos, creo que hay diferentes aspectos que van mermando la capacidad de volver a invertir. Las perspectivas empiezan a mejorar, ¿no? Son mucho más claras para el horizonte de 12 meses, es decir, lo que vienen pensando los hogares y las empresas, pero esto también se va a enfrentar a un contexto de procesos electorales del próximo año. Entonces, digamos, si bien la mejora es importante y el contexto internacional es favorable, ¿no? Es importante no solamente que exista el contexto, sino que lo aprovechemos en el momento adecuado, que no se nos pase la ola. Perfecto, perfecto, Víctor. Saúl, ya veíamos venir esta pregunta antes de empezar la reunión y es Petroperú, ¿no?
y justo aquí lo colocan, bueno, conversábamos que pues el directorio ha renunciado en la mañana, pero más allá de la empresa en sí, es todas las consecuencias que podrían traer pues que esta empresa no se salve, cómo lo están viendo desde Fitch para la calificación de Perú, ¿no? Como el tema soberano ya. Gracias por la pregunta. Bueno, como mencioné, la calificación de Perú sigue en triple B con perspectiva negativa y la trayectoria fiscal, como hemos estado escuchando, es un factor clave para la calificación. Entonces, dicho esto, las presiones de Petroperú llegan en un momento en que el soberano enfrenta otros desafíos fiscales. Hemos estado escuchando que los gastos se están incrementando más, ah, con más fuerza de lo que se esperaba y los ingresos no están recuperándose. Entonces, esto ya está impactando realmente bueno, la perspectiva del déficit. Y si se aportara ayuda a Petroperú como inyecciones de capital, esto pudiera impactar la trayectoria de los déficits fiscales y la trayectoria de la deuda al PIB relacionado a la mediana del triple B. Y uh, esto pudiera debilitar nuestras perspectivas de la calificación. Pero en sí, aisladamente, Petroperú quizás sí hay espacio fiscal, pero como estoy diciendo, estamos viendo una realidad donde el fisco, el gobierno tiene otras presiones que todo junto pudiera afectar la calificación soberana y nuestra perspectiva. Gracias. Saúl, ahí le agrego otra consulta para ti y es, ¿cuándo es que, o cómo lo manejan ustedes de Fitch, cuándo sería una próxima revisión o análisis para establecer si nos mantenemos en triple B, tomando en cuenta que el outlook es negativo y pues cuánto tiempo más un país puede estar con un outlook negativo, ¿no? Gracias por la pregunta, Whitney. Bueno, en general, cuando ponemos un outlook en negativo o positivo, nos gusta resolver, entre comillas, el outlook dentro de 24 meses. Entonces, el outlook para Perú fue puesto en octubre del 2022 y este octubre serían los 24 meses. Entonces, ahora lo que estamos evaluando es lo que hemos estado hablando, realmente las cuentas fiscales, cómo cuáles son nuestras perspectivas para el mediano plazo y cómo va a impactar esto el nivel de deuda en relación con los pares. Estamos analizando la gobernanza y si percibimos algún deterioro adicional en el mediano plazo y también el crecimiento económico, que como menciona Víctor, es bueno tener crecimiento económico, pero también tenemos que ver la calidad del crecimiento en la inversión privada, la infraestructura y estos temas más estructurales que influyen en las tasas de crecimiento. Gracias. Perfecto, Saúl. Víctor, te mezclo aquí dos preguntas que me parecen clave, ¿no? Una es, claro, estamos hablando un poquito de la parte local, de esta inversión que no se acelera, sin embargo, tenemos máximos históricos de precios de metales, o sea, el tema internacional va bien por ese lado. Entonces, ¿cómo leer estas dos partes, ¿no? Máximos históricos, buenos términos de intercambio y a la vez un Perú que está por enfrentarse a un año preelectoral en el 2025, ¿no? ¿Cómo se configuran estos dos eventos? Creo que estamos desaprovechando unos buenos vientos externos, ¿no? Eh, eh, digamos, el primer superciclo de precios que lo vimos hace más o menos 10 años, ¿no? Permitió gatillar una serie de proyectos mineros, sobre todo en cobre, ¿no? En Las Bambas, Santa Pacay, Toromocho, expansión Cerro Verde, propio Callabeco, ¿no? Que han tenido un proceso largo de implementarse, ¿no? Normalmente los proyectos grandes toman años. Eh, en este superciclo tenemos precios más altos todavía y no hemos podido gatillar proyectos de clase mundial, ¿no? Entonces, digamos, nosotros hacíamos un estudio el año pasado y encontramos dos principales causas vinculadas a este retraso en la puesta en marcha de estos proyectos. Por un lado, la tramitología y por otro lado, la conflictividad social.
En el caso de la termitología, hemos visto un incremento en el número de procedimientos muy grande en las últimas décadas, ¿no? La minería ha pasado a ser un sector sobreregulado. Y por otra parte vemos, digamos, la conflictividad social que, digamos, normalmente, digamos, en algunos casos era, digamos, se podía esperar que podía tener implicancias en términos de operaciones para proyectos en marcha, pero ahora hemos visto que también tiene implicancias de proyectos en etapa de inversión, incluso antes, ¿no? Entonces, digamos, creo que eh, estos dos factores, tanto conflictividad social como tramitología, ¿no? También se articulan con dos factores. Uno es la incertidumbre política, la incertidumbre regulatoria respecto a la puesta en marcha de estos proyectos grandes, ¿no? Como a pesar de cumplir con todos los requisitos, digamos, manejos políticos pueden frenar un proyecto grande. Y un nuevo factor que no es menor, ¿no? Que está vinculado a la minería ilegal, que viene ganando terreno y viene, digamos, socavando temas ambientales, económicos, pero también institucionales. Y que además se alimenta y se interrelaciona con otras actividades delictivas. Y en la medida en que, digamos, tenemos proyectos, digamos, tenemos un potencial geológico muy grande, los proyectos mineros que no se hagan de manera formal, de que no se aproveche los empleos formales que se generan, nosotros calculamos que por cada empleo minero se generan otros 8 empleos en sectores vinculados, y todos los recursos fiscales alrededor, ¿no? Se van a aprovechar de una u otra manera por la minería ilegal, ¿no? Como ya se viene, digamos, aprovechando actualmente tanto en Cajamarca, en La Libertad, en Arequipa, digamos, a lo largo y ancho del país. Saúl, vuelvo contigo y de hecho esta misma pregunta se la traslada a Víctor luego, que es el PBI potencial y que nos lo consultan en el chat, que es, claro, cómo pasó Perú de crecer a tasas de 5 o 6% a tener ahora un PBI potencial. O sea, lo máximo que hoy en toda nuestra capacidad podemos llegar es 2,5%. ¿Cómo lo ven desde Fitch, desde la calificadora de riesgo, un Perú que parece más débil, ¿no? Y la misma pregunta de Víctor te la traslada a ti también. Gracias, Winnie. Bueno, el PIB potencial de Perú sí está a 2,5%, como hemos mencionado, para los próximos años, pero es importante resaltar que sigue siendo uno de los PIB potenciales más altos de América Latina. Entonces, de cualquier forma, hemos estado viendo una desaceleración económica en otros países grandes de la región. Para Perú, la historia es un poco similar. Realmente, hemos visto que las tasas de inversión han estado bajando a lo que ha ido de los años, y esto también ha conllevado a una productividad menor. Entonces, cuando ves el PIB potencial, realmente son tres factores que vemos. Vemos el Total Factor Productivity, eso es el tema de productividad, vemos la población y vemos la inversión. Entonces, aquí es lo que hemos estado viendo, que la productividad y inversión han estado bajando. Bueno, Víctor, si te lo dejo a ti para que provees tus perspectivas. Gracias, Saúl. Digamos, coincidimos con Saúl. Digamos, esta reducción sostenida, ¿no? Digamos, no ha sido un cambio abrupto, eso es un cambio que se ha venido dando en los últimos años, ¿no? Un poco confirmando esta falta de reformas estructurales que nos permitan dar ese segundo salto, ese segundo aire, en favor, efectivamente, lo que decía Saúl, ¿no? Digamos, cómo somos más productivos. Digamos, detrás tienes factores más de corto plazo, como por ejemplo regulaciones laborales mucho más rígidas, pero también factores de mediano y largo plazo, como, digamos, esa productividad de los que son niños hoy, ¿no? Que van a ser miembros de la fuerza laboral en el mañana, ¿no? ¿Cómo hacemos para resolver estos grandes problemas de educación, salud e incluso ahora seguridad? Y ahí vemos, digamos dos factores, ¿no? Por una parte, una inversión privada que se ha ajustado y, por lo tanto, esta capacidad para poder crecer y reducir pobreza, no sé, esa elasticidad, ¿no? Ese vínculo, ese factor de multiplicación, digamos, más crecimiento, reducción de fuerza, se ha venido, digamos, ha venido perdiendo el brillo. Y por otra parte, hemos visto que, digamos, también el aprovechamiento de estos recursos fiscales, que no son menores, viene siendo todavía bastante deficiente, ¿no? En general, una gran parte del presupuesto para inversión pública no se aprovecha, y sobre el que se aprovecha, que finalmente se ejecuta,
queda la interrogante de si fue un gasto, una inversión de calidad o no. Entonces, en general, digamos, sí creemos que nos falta meternos a políticas de competitividad y crecimiento, ¿no? Y acá, por ejemplo, Saúl mencionaba toda la transición energética verde y, por ejemplo, la revolución de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo hacemos para engancharnos con en esta ola de un nuevo tipo de crecimiento, ¿no? Y cómo a partir de las políticas que tenemos hoy nos podríamos quedar rezagados, ¿no? No subirnos adecuadamente a ese tren. Raúl, hablabas, o bueno, utilizando yo una frase que la repetimos mucho en Perú, que es que no tenemos cuerdas separadas ya. Y creo que es válida en este contexto porque justo tú mencionabas un tema que era la gobernanza débil afecta el crecimiento. Normalmente un año preelectoral y un año electoral nos trae incertidumbre natural, no solo a Perú, sino a cualquier país. Conociendo la situación de Perú, ¿qué tanto más se siente el ruido con estas nuevas elecciones para el 2026? Gracias, Whitney. Pues como hemos estado escuchando la, la gobernanza y el deterioro de la estabilidad política y también la conflictividad social que hemos visto recientemente, esto puede impactar y está impactando la inversión privada. Vimos el año pasado que la conflictividad también impactó ah, la macroeconomía en cuestión del consumo, en cuestión de la inflación, también se repuntó ah, temporalmente. Entonces, yo creo que la incertidumbre es probable que pueda seguir en marcha el año que viene, ya que es un año preelectoral y puede seguir afectando la inversión privada. Como mencionó Víctor durante su presentación, la incertidumbre es muy alta el año que viene por ser año preelectoral. Entonces, lo que estamos realmente analizando es el crecimiento económico y la calidad de crecimiento. Es consumo, es gasto público o estamos viendo que se está repuntando la inversión privada, que está incrementando el consumo privado. Entonces, realmente van muy a la mano en cuestión de los entes económicos del país y cómo se sienten para poder implementar inversiones y gatillar estos proyectos emblemáticos que Víctor estaba mencionando. Gracias. Víctor, no tienes bolita de cristal claramente, pero siempre llega la pregunta del tipo de cambio. Entonces, más que conocer, ¿no? Cuál es la proyección, pero además cuál es la expectativa con posibles rebajas de la Fed, posibles rebajas también de parte nuestra. Entonces, ¿cuál es el escenario base al menos que se pinta para este panorama? Gracias, Whitney. Sí, efectivamente, con el tipo de cambio siempre es muy difícil. No sé cómo lo ven en Fitch, para nosotros es muy complicado. Creemos que hay una tendencia apreciatoria para lo que resta el 24 en línea con un precio del cobre todavía elevado, ¿no? Pero digamos, esa tendencia va a ser parcialmente mitigada por un menor diferencial de tasas entre la del Banco Central y la de la Fed, ¿no? Y un poco pensando en el 2025, digamos, la proximidad de ese periodo electoral, ¿no? También va a generar presiones depreciatorias sobre el tipo de cambio, ¿no? Pero digamos, creemos que va a ser todavía, digamos, compensado por ese sólido fundamento macroeconómico del sol, ¿no? Tanto en esas posiciones de reservas internacionales como, digamos, las cuentas, los balances, la balanza comercial, la balanza cuenta corriente, digamos, sólida, ¿no? Entonces, esperamos una ligera tendencia apreciatoria para lo que resta el 24 y que, digamos, se mantenga alrededor de ese nivel también para el 2025, un poco esperando a ver qué es lo que pasa en Estados Unidos y sus, digamos, si finalmente va a haber soft o hard landing, ¿no? Perfecto, Víctor. Ya estamos con el tiempo y nos quedan algunas consultas, pero quisiera cerrar de repente la participación de cada uno con una gran pregunta final, si quieren verlo de esa manera, que es, ¿cuál es el principal riesgo? Más allá de las elecciones,
que ustedes ven para el crecimiento económico en el 2025 y cuál es la principal oportunidad que se nos presenta para el próximo año, ya que, bueno, este año está bastante ya avanzado y casi ya por terminar, ¿no? Entonces, el riesgo y la oportunidad clave para el Perú en el 2025. Saúl, Víctor, por favor. Dale, Saúl. Sí. Gracias, Héctor. Bueno, yo creo que en línea con lo que hemos estado hablando, quizás el riesgo que estamos viendo es que persista la incertidumbre política, y que esto afecte la inversión privada y no ver un crecimiento de lo esperado. En cuestión de oportunidad, como hemos mencionado, estamos viendo la transición energética que pues continúa. Globalmente hay más demanda que demanda de cobre, que el cobre que está listo para ser exportado, elaborado, X cosa. Entonces, hay una oportunidad grande para el Perú para, como dijo Víctor, de realmente ah, explotar esta necesidad que estamos viendo globalmente y ojalá se pueda materializar estos proyectos grandes emblemáticos que puedan gatillar otras inversiones más pequeñas, pero los dos están muy ligados, la incertidumbre política con la inversión. Entonces, es oportunidad y también es un desafío. Entonces, veremos cómo se maneja lo que sigue de este año y el año que viene. Gracias. Digamos, un poco complementando los comentarios de Saúl, creemos que la incertidumbre política definitivamente es en el enemigo número uno de la inversión, de cualquier tipo de inversión, pequeña, grande, nacional, extranjera, en Lima o fuera de Lima, ¿no? Digamos, definitivamente, digamos, le añade esa cuota extra de incertidumbre, considerando que ya vamos a tenerla el próximo año, ¿no? Pero otro riesgo que para nosotros no es menor es digamos, lograr esa consolidación fiscal que tantos años nos ha costado construir, ¿no? Digamos, como bien mencionamos, digamos, tienes reservas internacionales altas, deuda relativamente baja de otros países, cuentas financieras y cuentas capitales, digamos, sólidas, ¿no? La inflación ya ha vuelto a ser controlada. El principal riesgo macroeconómico es el déficit fiscal y cómo en estos desequilibrios principalmente, digamos, a partir de, digamos, digamos, de ingresos fiscales que son más bajos, que no se recuperan porque el crecimiento todavía no se recupera, vemos presiones de gasto, sobre todo de gasto corriente, mucho más duras, ¿no? Fuertemente vinculada a proyectos de ley desde el Congreso, en medidas poco técnicas. Y la oportunidad, también en línea con Saúl, digamos, el potencial geológico y no solamente en minería, ¿no? Está ahí, ¿no? O sea, tenemos grandes proyectos mineros, pero también tenemos grandes proyectos de irrigación para aprovechar un nuevo impulso de superalimentos que es altamente demandado en el mundo. Y también de grandes proyectos para poder, por ejemplo, dinamizar inversiones en turismo, ¿no? La puesta en marcha de Chancay definitivamente va a tener un impacto positivo, pero en la medida en que no podamos aprovecharlo, por ejemplo, con las vías de acceso bien puestas y un sistema logístico acorde, ¿no? No vamos a poder sacarle todo el jugo que se pueda. Entonces, digamos, el entorno internacional favorable es bastante bueno, los vientos externos son bastante buenos. Va a depender de si izamos la vela y nos vamos para adelante o si la incertidumbre va a seguir opacando el brillo que tiene el Perú en los últimos años. Perfecto, muchas gracias Víctor, gracias Saúl, gracias por invitarme a escucharlos también. Espero que todos y todas que hayan podido escuchar las exposiciones y bueno, las preguntas y las respuestas se lleven, difícil para el Perú, pero un panorama un poco más claro para el 24 y el 25. Y bueno, muchas gracias nuevamente y seguro Carlos dará unas palabras finales.
No, está perfecto, Whitney. Gracias nuevamente a Víctor y a Saúl por esas presentaciones y por las atenciones y a ti por acompañarnos en esta sesión y a los que nos escuchan. Muchas gracias por su tiempo y así que vamos despidiéndonos hasta otra siguiente oportunidad para nuevamente, ¿no? De buscar democratizar la información económica para todos. Saludos. Gracias.